Buenas tardes a todos y bienvenidos al espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy presentamos la segunda noche del quinto Asia Festival, organizado por Estudios Sahar, institución dedicada a la investigación, difusión de la danza y música árabe. Y como toda actividad cultural de la biblioteca, cuenta con el auspicio y organización de sus autoridades. La presidenta de la Comisión Administradora, diputada María Teresa García, y el director coordinador general de la biblioteca, don Alejandro Santa. Y la directora de gestión, la señora Andrea Latayar. Daremos comienzo al evento con la presentación del segundo volumen del libro Historia General del Belly Dance, escrito por Marina Barrio Nuevo. Ahora invitamos a Florencia Altieri a que continúe con el evento. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la presentación del segundo volumen del libro Historia General del Belly Dance, escrito por Marina Barrio Nuevo. Va a comenzar exponiendo Gabriela Raffo, estudiante del profesorado de danzas árabes con especialización en Belly Dance. Ella trabaja como maestra suplente en las clases de Historia del Belly Dance de Estudios Sahar y es profesora de primaria y realiza una diplomatura superior en educación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a quienes dedicaron parte de su tiempo a venir para acá y escuchar que es tan importante dentro de la historia de nuestra disciplina. Desde este aporte, lo único que puedo decir acerca de este libro es que cambia la visión que una tiene como bailarina acerca de la danza. Uno generalmente está acostumbrado a como bailarín pensar en el estereotipo de que nos dedicamos en los ensayos, que nos dedicamos solamente a escuchar música, pero la verdad es que eso solamente es la punta del iceberg. Para bailar y para dedicarnos de manera profesional a todo esto que tanto amamos, siempre hace falta un poco más. Y es muy grato encontrar en el ambiente un libro hecho con tanto rigor científico y académico de una persona que no solamente es muy buena bailarina, sino también muy buena docente. A nivel, si se quiere, una apreciación particular, es muy importante este libro dentro del ambiente debido a que nos obliga a pensar nuestras performances desde otro lugar. Obliga a pensar nuestra danza desde un lugar ya construido, lo que nosotros tenemos siempre el sentido común, el estereotipo de que ciertas danzas son de cierta manera. Este libro nos abre las puertas para problematizar de que quizás no siempre sea así. Y eso precisamente nos lleva a poder decir de que una buena lectura, una buena llenada de información puede enriquecer toda nuestra práctica como intérpretes en danza. Así que yo ahora, para hablar de un marco un poco más teórico y de los fundamentos que tiene este libro, le cedo la palabra a la licenciada Leticia Martín. Como dijo Gabriela, ahora va a hablar Leticia Martín. Ella es licenciada en Psicología de la UBA y es egresada del profesorado de danzas árabes de Estudios Sahar. Tiene a su cargo los talleres de Psicología de la Danza del Instituto. Bueno, hola a todos. Al igual que Gaby, les quiero agradecer a todos que estén hoy acá en esta presentación. Voy a retomar un poco lo que dijo mi compañera. Para mí, el aporte que hace Marina con respecto al estudio de la danza árabe o del belly dance tiene que ver con la búsqueda de evidencia empírica para sostener lo que decimos, ¿sí? Cuando yo me empecé a interesar por la historia del belly dance, encontraba mucha información en internet, por ejemplo, pero no veía en qué se fundamentaba esa información. Habitualmente el fundamento era que lo había dicho un maestro o una maestra
prestigiosa o un músico conocido, ¿sí? Bueno, a mí eso me resultaba insuficiente, me parecía que sostener que algo era verdadero solamente porque lo decía alguien con prestigio era caer en lo que llamamos una falacia de autoridad, ¿sí? Que necesitábamos un dato empírico que respaldara nuestras hipótesis. Y bueno, la conocí a Marina y creo que juntas venimos transitando bastante la búsqueda de evidencia empírica. Yo la ayudo en lo que puedo, más con preguntas que con respuestas, me parece. Pero lo interesante es eso, es buscar el sostén empírico de las hipótesis que formulamos, ¿sí? ¿Y por qué sería importante buscar un sostén empírico? Bueno, porque por un lado buscar un sostén empírico nos acercaría a lo que podríamos llamar la verdad, ¿sí? Entiendo que filosóficamente pueden tener muchas objeciones hacia qué significa la verdad. No sé, digamos como Galeano, que la verdad es una utopía y que las utopías sirven para saber hacia dónde caminar. Quizás no la alcancemos nunca, pero sí nos vamos a ir aproximando. Y si no les gusta pensar que nos acercamos a la verdad, bueno, pensemos que tener evidencia empírica nos permite aumentar nuestro conocimiento sobre aquello que estamos investigando. Y por otro lado, buscar datos empíricos nos permite muchas veces desarmar ideas previas, ¿sí? Estereotipos con los que venimos nosotros. Bueno, muchos de ustedes me podrán decir, ¿y qué tiene de malo acercarse a conocer el mundo con nuestras ideas previas, ¿sí? Mediante nuestro sentido común? Bueno, muchas veces apoyarnos en nuestro sentido común nos puede llevar a, por ejemplo, a estigmatizar determinadas poblaciones, grupos de personas. Tenemos ejemplos históricos múltiples. No sé, pensemos en cuando las potencias europeas, España y Portugal, llegaron a América, venían con sus estereotipos. ¿Qué hicieron con los pueblos que ya vivían acá? ¿Sí? Creo que todos estamos de acuerdo en que tuvo consecuencias negativas para millones de personas. ¿Sí? Un ejemplo más actual podría ser cuando Europa se acerca a lo que llamamos Medio Oriente, fundamentalmente Francia e Inglaterra. Se acercaron con sus ideas previas sobre las poblaciones que ya habitaban esos lugares, y esto tuvo como consecuencia la dominación de Europa sobre esa región del mundo, la pérdida de autonomía y de decisión de quienes ya vivían allí, el sometimiento. Por eso me parece que es importante rescatar esto, conocer mediante la búsqueda de evidencia empírica y no mediante los prejuicios. Hablar de conocimiento hoy parece un poco raro. Digo, hace unas semanas tuvimos una marcha defendiendo la búsqueda de conocimiento. Bueno, los invito a todos ustedes a que individualmente apoyen la investigación científica y también la divulgación, que me parece tan importante la divulgación del conocimiento como la producción del conocimiento. ¿Por qué? Porque divulgar el conocimiento es luchar contra la monopolización del saber. Y bueno, hoy les quiero agradecer especialmente que estén acá porque están apoyando la tarea de producción y de divulgación del conocimiento que inició Marina. Bueno, no los distraigo más. Muchas gracias por venir. Le doy la palabra a Marina. Ahora vamos a escuchar a Marina Barrenuevo, la autora del libro, directora de Estudios Sajar, profesora en Historia del Bélida en importantes escuelas del país. Ella se egresó en Estudios Orientales en la USAL y también cuenta con posgrado en clave. Así que ahora te dejo. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerles a todos por venir a escuchar hoy lo que es la presentación del libro. Muchas caras conocidas que veo por varios lados y también hay caras que no conozco, así que la verdad que es una gran alegría poder ver, como dijeron las chicas, hay un apoyo a lo que es la divulgación de la historia de Bélida. Quería agradecerles también, bueno, Florencia, que es la oradora y la que estuvo dirigiendo también un poco lo que fue la organización de la presentación del libro, y a Gabriela Rajo, a Lucía Martín y a Viviana Lioto, que no está presente hoy, pero también fue parte de todo lo que fue el periodo de corrección del libro. Porque escribir un libro es un 50%, pero corregir un libro es otro 50%.
igual de importante que la parte de la crítica. Bien, entonces, en primer lugar quería comentarles cuál es el objetivo del libro. El volumen 2 de cierta manera retoma los objetivos del primer volumen, es decir que, como dijo Leticia, se trata de aportar un pequeño grano a lo que es la investigación académica de la historia de la habilidad. Como bien ella estuvo mencionando, dentro de lo que es la producción literaria de la historia de esta danza, generalmente nosotros tenemos una orientación más bien experiencial, o sea, el maestro con su experiencia escribe un libro. Y es sumamente interesante, pero nos faltaba un lado, nos faltaba el lado académico también, para entre los dos poder completar lo que es la mirada completa. Entonces, de cierta manera, el volumen 2 retoma ese objetivo. Por otro lado, el volumen número 1 había trabajado lo que era la parte de la terminología, es decir, todo el debate sobre qué término utilizar para denominar a nuestra danza. Danza árabe, danza oriental, belly dance. Habíamos trabajado también lo que fueron las teorías sobre el origen, teorías populares y cuáles son las evidencias que de cierta manera refutaban estas teorías tan populares entre los bailarines cuando hacemos la carrera o estudiamos sobre la danza. Bien, cuando finalizó el libro lo que hicimos fue un trabajo de investigación junto con el ballet de estudio, la compañía de Sahar, donde intentamos reconstruir un poco lo que fueron la danza de apares del antiguo Egipto. La tarea no fue nada fácil porque además del periodo de investigación también teníamos que sumar lo que era completar esos huecos que nos quedaban libres a la imaginación. Es decir, reconstruir una danza lógicamente nunca va a ser algo que va a ser igual a como lo hacían en el pasado, es una utopía eso, siempre va a haber un enorme grado de imaginación. Esta tarea la completamos junto con la consulta a Kinney, que es de la Universidad de Australia, que es justamente una de las grandes mentes, por así decirlo, que trabaja en este tema y quien estuvo realizando críticas para mejorar y también críticas para mantener. El volumen 2 entonces comienza trabajando lo que sería la época de los viajeros, es decir, aproximadamente el siglo XIX y siglo XX. Un viajero, en el libro lo definimos según una autora que se denomina Soriano Nieto, que dice que un viajero es la persona que se traslada de un lugar hacia otro lugar con una mirada sobre la alteridad. Ya es donde de vuelta volvemos a tener puntos de encuentro con lo que dijo Leti. Es decir, ese viajero nos está mostrando cuál es su mirada sobre la alteridad y también de cierta manera va a contribuir a construirla, ¿sí? Entonces lo que hice fue analizar una serie de fuentes, como por ejemplo el texto de Flaubert o los textos de la Inscripción de Egipto que se publicaron luego de lo que fue la ocupación de los franceses con Napoleón en Egipto. También trabajé sobre el texto de Sofía Lange Cole, que era la hermana justamente de Edward Lange, ¿sí? Y por último, Curtis, que si bien está trabajado de forma específica, sí se fue mencionando a lo largo del libro. Bien, por otro lado, en el libro se trabaja lo que es la parte de la terminología, es decir, cómo se denominaban las bailarinas en esa época. Kawasi, Awalim, Alme, hay una serie de términos que se utilizan generalmente y la idea era ver cómo cada viajero decidía denominar a esas bailarinas en particular. Y por último, cuando uno lee el libro, va leyendo sobre cada viajero, va leyendo el análisis, pero hay dos ejes que están en el fondo. El primer eje tiene que ver con cuál era la mirada del cuerpo de la bailarina en cada uno de sus autores. Como cada bailarina, de cierta manera, era descrita como algo que rechazaba, pero a la vez atraía. Y en segundo lugar, el otro eje es cuáles son las miradas que habían sobre los bailarines, ¿sí? Como de cierta manera durante la época de ocupación, tanto francesa como inglesa, se fueron manejando o contribuyendo a cambiar un poco cuáles eran las categorías que había en esa época sobre los bailarines. Bien, con respecto al proceso de escribir el libro, más o menos fueron unos años, siempre es un primer año de lectura, tratar de hacer una especie de estado de la cuestión, de ver cuáles son los autores que van debatiendo sobre el tema, cuáles son las teorías, cuáles son las fuentes que hay, seleccionar una serie de fuentes. Pero a medida, y acá cuando voy a retomar a Gabriela, a medida que uno va leyendo sobre el tema, también tiene que experimentarlo desde la danza. Que si bien acá pueden haber diversas opiniones, a mí me parece que cuando uno escribe sobre algo, sobre todo lo que tiene que ver con la danza, sí o sí tiene que experimentarlo también. Entonces, me
propuse aprender un poco sobre cómo era esta danza gawasi. Entonces quería agradecerle un poco también a las maestras que me enseñaron esto. Bueno, con Yael Torchinsky he tomado algunas clases, Laura Center, con Helene Eriksen y con Yusen, como para poder complementar un poquito cuál era esta danza y cómo podía relacionarse con lo que iba leyendo a nivel teórico. Bien, en último lugar quisiera agradecer a una serie de investigadores que bueno, no están acá presentes porque viven en otro país, pero igual no quería dejar de agradecerles. A Leslie Kinney, que ya les comenté que era de la Universidad de Australia, a Anthony Shai, que es de la Universidad de California, que me estuvo ayudando muchísimo también, y sobre todo fue bastante interesante porque dijo una serie de hipótesis que están manejando ahora que todavía no las publicó, así que en ese sentido fue interesante poder leer algo de él antes de que lo publique. También quería agradecerle a Bárbara Sellers-Young, ¿sí?, que es de la Universidad de York, ¿sí?, y quería agradecerle a Peter Alejandría, ¿sí?, que me permitió utilizar las fotos que ella sacó cuando viajó a Egipto en el... Así que también quería agradecerle a ella. Bueno, espero que les guste el libro. Ahora Florencia les va a contar un poco sobre cómo es para poder adquirirlo en caso de que a alguien le interese. Muchas gracias por haber venido. En caso de querer adquirir el libro, pueden consultar en el sitio web o a través de la fanpage los puntos de venta disponibles para poder adquirirlo. Y a continuación, antes de iniciar el show en el auditorio, vamos a tener una presentación de danza gawasi a cargo de Gabriela Del Hacha, que es alumna de Torchinsky, que va a bailar en el hall, a donde pueden ir, digamos, yendo, y después nos va a ir guiando hacia el auditorio para que todos podamos entrar y disfrutar de la perspectiva.